Empezamos el programa con imágenes de la violencia, saqueo y destrucción provocados en la ciudad de Baltimore, en los Estados Unidos. Primero empezó como una manifestación protestando, Farid, ¿cómo estás?, de la muerte de este joven. Sin embargo, esto pues ya se convierte a nivel delincuencial, ¿no? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, lamentablemente cuando se anunció que bandas juveniles habitualmente asociadas al delito y que se enfrentaban entre sí por control territorial, hacían una tregua para enfrentar a la policía, eso ya fue un mal presagio y lamentablemente los presagios se hicieron realidad. Así es, vamos a comentarles que Baltimore ha sido declarado en emergencia y han aplicado el toque de queda debido a la violencia generada en la víspera. Desde Washington, el presidente Barack Obama dijo que nada justifica estas acciones. It's still a large crowd. North Avenue, just to the west of Monroe. There's no excuse for the kind of violence that we saw yesterday. No hay excusas para el tipo de violencia que vivimos ayer. It is counterproductive. Es contraproducente cuando las personas usan palancas y comienzan a abrir las puertas para saquear. No están protestando, no están haciendo un reclamo, están robando. They're not making a statement. They're stealing. De este modo, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, hizo una clara distinción entre las protestas y manifestaciones y condenó tajantemente la consecuencia de los disturbios en las calles de Baltimore por el caso de Freddie Gray, un joven afroamericano que murió en extrañas circunstancias mientras estaba bajo custodia policial. El mandatario estadounidense dijo que los responsables de las agresiones a los policías deben ser tratados como criminales. Y es que las protestas de ayer mostraron el peor lado de los manifestantes que, sin importar el motivo por el que estaban allí, provocaron una escalada de violencia. No solo los policías se convirtieron en el blanco de su ira injustificada a quienes les lanzaron piedras, ladrillos y botellas y demás objetos, sino que también se ensañaron con algunos comercios que fueron saqueados, mientras que los edificios y vehículos que estaban a su alrededor fueron incendiados, entre ellos una unidad policial. Varios medios difundieron imágenes aéreas de los agentes respondiendo con gases lacrimógenos y gas pimienta. Inclusive algunos periodistas que daban cobertura a este acontecimiento fueron víctimas de agresión y robo por parte de algunos encapuchados. Este estallido de reclamo social, que se confundió con el de delincuencia, dejó un saldo de 15 policías heridos, uno de ellos de gravedad, y más de 200 manifestantes detenidos. La situación de alerta instó al gobernador del estado estadounidense de Maryland, Larry Hogan, a declarar el estado de emergencia y a movilizar a la Guardia Nacional para hacer frente al brote de violencia y agitación en Baltimore, medidas que también fueron notificadas por la alcaldesa del lugar. Realmente es increíble y la gente de la zona ha preferido, por ejemplo, no salir de sus casas, no han ido al colegio por temor a esa violencia, ya pues que nadie quiere ir por las calles y encontrarse con estas bandas porque, por ejemplo, han ido a la licorería, han arrasado con todos, supermercados. Nada justifica la violencia y hace que un hecho importante, que es protestar contra la muerte de este joven y esclarecer los motivos, hace que se hable más bien de la violencia y de los saqueos. Que es algo que dijo el propio Obama, ¿no? Que estaba en una posición difícil porque por un lado es el primer presidente afroamericano, proviene, digamos, de una minoría étnica históricamente marginada y discriminada, pero por otro lado es presidente de todos los ciudadanos del país. Y entonces, claro, por un lado dice, entiendo la necesidad de exigir, digamos, verdad y justicia respecto a lo que pasó a este joven, hago notar que las manifestaciones vinculadas a su sepelio fueron manifestaciones pacíficas. Hechas esas aclaraciones, sin embargo, toma una posición, digamos, de crítica radical frente a los actos de violencia, disociándolos de esas manifestaciones pacíficas que fueron mayoritarias. Lamentablemente, y eso es algo que también relieva en su discurso, lamentablemente lo que atrae la luz de los reflectores no son tanto las manifestaciones pacíficas en un contexto así, sino los saqueos que son los que han llevado también a las medidas de emergencia que ha adoptado el gobernador. Estos chicos que salen en las imágenes son chicos, esos no son chicos pobres, estamos hablando de la clase media de Baltimore, es porque lo que están demostrando es, o sea, no solamente son pandillas, yo he visto a niños participando de eso. O sea, ¿qué pasa? Hay resentimiento, odios,
una manera de protestar contra la policía. O sea, había un descontrol, es como que todos a la calle y incluso había ataque a gente blanca también. Sí, digamos, Baltimore probablemente un elemento de la cultura popular que puede ayudar a entender lo que pasa en esta ciudad es una serie de televisión que fue una de las que contribuyó a revolucionar la televisión estadounidense, con Los Soprano, por ejemplo, también de HBO, llamada The Wire, que está escenificada en Baltimore y que no es mera ficción, porque el guionista de The Wire es a su vez un residente de la ciudad que había investigado los temas de seguridad en Baltimore y tiene un libro sobre la materia. Quienes hayan visto la serie se darán cuenta que muchas cosas son disfuncionales en esta ciudad. La paradoja, sin embargo, es que, claro, la serie acabó en 2008. Había habido un proceso de lo que algunos llaman en inglés gentrification, no sé la traducción exacta, pero es gente de estratos medios estaba mudando a barrios que estaban venidos a menos, con lo cual estaban recuperando esos barrios. Pero claro, la paradoja ahí es que por un lado los barrios empiezan a mejorar, las propiedades empiezan a subir de precio, pero la gente que vivía en esos barrios de pronto, en algunos casos, ya no puede pagar los alquileres y termina siendo desalojada. Entonces, curiosamente, estos procesos de renovación urbana tienen también una dimensión de, digamos, problemas sociales asociados. Y entonces, claro, es un contexto en el cual la mejoría relativa no llega a todos por igual y en algunos casos se da a expensas de sectores históricamente marginados de la ciudad. ¿Pero qué pasa con la comunidad negra en Baltimore? ¿Es relegada como sucedió en la zona, en la ciudad en la cual murió Michael Brown? ¿O estamos hablando de una situación distinta? Tenemos una situación muy similar en el sentido de que los afroamericanos, si bien hay movilidad social en la comunidad afroamericana y hay una clase media afroamericana a nivel nacional, en promedio tienen un estatus inferior a el resto de los ciudadanos, o por lo menos a la media. Y en Baltimore se da esta situación de que por un lado están sobre representados en los barrios marginales y por otro lado los anglosajones están sobre representados en la policía, y las relaciones entre policía y comunidad afroamericana parecen ser tan tirantes como en otras ciudades como Ferguson, o en fin. Pero sin embargo la policía no tiene problemas, por ejemplo, con la comunidad latina, con otras comunidades, minorías de los asiáticos. O sea, ¿el problema es con los negros solo? No solo, pero sí fundamentalmente con los afroamericanos. O sea, con los latinos no. Los latinos no se meten en líos. También, pero no en la misma proporción. O sea, son racistas solamente con la comunidad negra. La polarización histórica en Estados Unidos es entre anglosajones y afroamericanos. Y eso que Baltimore sería el norte, ¿no? Ni siquiera ha sido, históricamente no hay tradición pues de esclavos, ¿no? Estamos hablando de la parte que liberó a los esclavos, ¿no? La parte que los liberó primero, pero en donde continuó habiendo, digamos, discriminación y en donde, repito, los afroamericanos están sobre representados entre la población pobre, están sobre representados como proporción del total de desempleados, entonces siguen teniendo un estatus socioeconómico inferior a la media a nivel nacional y también en ciudades como Baltimore. Claro, al final lo que han hecho y lo que están haciendo en estos 2 días es no colaborar, más bien, es creo que justificar lo que está haciendo la policía, porque ahora hay un estado de emergencia en la población que está dejando de realizar sus actividades por 2 días, comercios afectados, y bueno, yo creo que eso no va a ayudar. Muchos de los propietarios de esos comercios también son afroamericanos, o sea, están afectando a miembros de su propia comunidad. Claro, o sea, han hecho daño, o sea, han ido a hacer problema. Sobre todo se cubrían el rostro y yo creo que cuando uno protesta con la cara limpia no tiene nada que ocultar. Veía muchos pues que ocultaban sus rostros y vemos pues esa violencia que se ha desencadenado y al final pues que simplemente la violencia no es nada bueno. Y vamos a seguir con este tema, ya que distintos medios han difundido una grabación que recoge el momento en que una madre se lleva violentamente a su hijo que estaba en los disturbios de Baltimore, en Estados Unidos. Este chico estaba
chico encapuchado era uno de los jóvenes que lanzaba piedras y botellas a los agentes de la policía. Se aprecia cómo esta señora increpa a su hijo e incluso le pega un par de cachetadas. El joven no se atreve a encararse y ella simplemente se marcha del lugar andando con ella detrás. Los usuarios de la red, donde se ha hecho viral en Estados Unidos, han aplaudido la actitud de la mujer, que la han bautizado como la madre del año. Muy bien, pues yo creo que ha hecho muy bien. La señora y las mamás de todos los que han participado también deberían ir de las orejas, porque eso, en vez de estar haciendo otras actividades como es estudiar. Pero hablemos de lo que puede significar para Barack Obama y para el Partido Demócrata esta situación. Yo no creo que esto los afecte mayormente, porque si acaso ellos suelen ser más sensibles frente al tema que los republicanos, que en circunstancias como la de este joven tienden a culpar primero a la víctima antes que a los potenciales victimarios. Y el voto afroamericano es un voto sólidamente demócrata, en cerca de un 90%. En cuanto a este joven, la capucha no le sirvió para evitar ser identificado por la policía, sino para evitar la vergüenza ante los compañeros del barrio, que lo van a identificar de cualquier manera, no, porque van a identificar, ¿no?, a la madre. Claro. No, claro, pero está bien, pues es una mamá porque realmente, sí. ¿Qué hace el chico ahí? De repente se ha escapado de clase o no está haciendo las actividades que debe realizar. Pero la cosa es que Barack Obama pudo ser el personaje que buscaba a la comunidad negra para poder conseguir más derechos o poder avanzar en la sociedad norteamericana. Sin embargo, ahora que se vienen elecciones, ¿qué va a pasar? Ellos en los republicanos no creo que confíen. Bueno, es que el tema, la tendencia secular desde la década del 70, mediados de los 70, de crecimiento de la desigualdad en la distribución del ingreso, se revirtió ligeramente durante la gran recesión internacional, pero se retomó cuando empieza la recuperación. En eso Obama no es una excepción. Y cuando hablamos de desigualdad, la desigualdad tiene color de piel en Estados Unidos. Digamos, las minorías étnicas están sobre representadas entre los grupos de bajos ingresos. Luego entonces el gobierno de Obama, en términos de mejorar el estatus socioeconómico de la población afroamericana, no ha logrado realmente gran cosa. Muy bien, Farid, nosotros vamos a hacer una primera pausa y luego de la misma vamos a regresar con la reacción del mundo luego de la ejecución de 8 extranjeros en Indonesia.